El tema de hoy es un tema que va a ser seguramente que un poquito espinoso. No sé si a alguien que ha tenido alguna herida le gusta que le pongan el dedo en la llaga. Es bien difícil, ¿verdad? Es doloroso y no le gusta a la gente que le pongan, pero los médicos cuando ven que hay una llaga, lo que hacen es meter el dedo y limpiar para poder sanar. Y creo que eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros tengamos con el tema de hoy. Y como lo pueden ver en sus boletines, se llama el pecado de la murmuración. ¿Cuántos somos murmuradores? Yo, ustedes no. Así que primeramente el mensaje va para mí. Quiero invitarlos a que me acompañen en el libro de los Números, capítulo 12. El libro de Números es maravilloso, es algo precioso. Es el que habla de las jornadas que tuvo que pasar el pueblo de Israel después de que salió de Egipto y dio vueltas y vueltas y vueltas al mismo desierto. 40 años. 40 años. Y pasaron muchas cosas que nos enseñan a nosotros. Desde el capítulo 10 estamos viendo nosotros algo precioso. ¿Saben? El capítulo 10, sobre todo al final, nos habla del sacrificio del Señor Jesús. El capítulo 12 empieza a hablar de cantidades de molestias que estaba pasando el pueblo de Dios en el desierto. Y empezaron a murmurar y empezaron a ponerse mal. Pero el capítulo 12 que vamos a leer hoy, ahí sí que la dieron toda. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12, todo el capítulo, vamos a leer todo el capítulo. Tranquilos que no tiene sino 16 versos. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Padre, te damos gracias
por este día precioso. Hoy es el día que tú hiciste. Hoy es el día especial y el día aceptable. Gracias, amado Dios, porque no nos has dejado, Señor, sino que al contrario siempre, Señor, nos has rodeado y bendecido y nos enseñas provechosamente para que andemos en tus caminos. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra y no somos rebeldes, Señor, sino que al contrario hacemos, Señor, tu santa y preciosa voluntad. Que tu palabra, Señor, sea llenando hoy nuestros corazones. En Jesucristo, amén y amén. Muchos hermanos tratan hoy de servir a Dios en forma independiente. Jamás han estado sujetos a la autoridad y sin saberlo pecan contra la autoridad que Dios ha dado. Hoy vamos a tratar este tema que hemos hablado un poco en diferentes domingos, pero que por lo que hemos visto y por lo que se está viviendo en medio de nosotros, a veces no le prestamos mucha atención. Acabamos de leer lo que había pasado con Aarón y María. ¿Quién era María? María era una mujer de mucho prestigio y de mucha influencia en el pueblo de Dios. Era nada más y nada menos que la hermana mayor de Moisés. Tal vez tenía 10 años más que Moisés. O sea que estamos hablando de una señora de la tercera edad, no más que con 90 años. Podemos decir una abuelita de 90 años, ¿verdad? Una viejita de 90 años. Seria. Cuando nosotros crecemos nos volvemos más serios. 90 años. ¿Qué más era? Aparte de que era la hermana mayor de Moisés, que tenía autoridad sobre él en su casa, ¿qué más era? Era profetisa. Era la profetisa. ¿Quién es profeta aquí? ¿Quién es profeta? Yo soy profeta. Seguro que ustedes también serán profetas. El Señor nos ha llamado a nosotros a llevar la palabra del Señor y como personas responsables de llevar la palabra del Señor somos profetas. No es que tenemos un título, ay, el profeta, el gran profeta. No, somos profetas porque llevamos la palabra del Señor y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pablo dice, busquen los dones mejores, pero sobre todo, profeticen. No le está diciendo solamente a unos cuantos, sino a todos nosotros. Somos profetas. Pero ella era la profetisa. Cuando el Señor abrió el mar y pasaron por en medio en seco, la primera que empezó a cantar con su pandero fue María. Ella empezó a cantar y es tan grande el canto que hizo, lo llamaron el canto de Moisés, que aún en el Apocalipsis dice que los vencedores cantan ese cántico. ¡Qué bueno! ¡Qué preciosa era esta mujer! La profetisa, la hermana mayor de Moisés. ¿Y quién era Aarón? Nada más que el sumo sacerdote. ¿Sabe? En ese tiempo aún no había rey, pero el sumo sacerdote, aún después de que tuvieron rey, el sumo sacerdote era más importante que el rey. Así que Aarón, que también era el hermano mayor de Moisés, que también tenía autoridad. ¿Sí tenemos autoridad sobre nuestros hermanos menores? ¿Cuántos son hermanos menores? ¿Los mandaron sus mayores? ¿Sí hacían los mandados? Vaya y traiga, compre el pan, vaya, traiga esto, vaya. La mamá le mandaba uno y el otro, vaya. Los que fuimos menores sabemos lo que es eso. Tenía autoridad sobre él, tenía autoridad sobre Moisés. Era el sumo sacerdote, aparte de eso. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la murmuración? Resulta que estos dos se encuentran y empiezan a hablar de su hermano menor. Oye, le dice María, perdón que parafraseé lo que hemos leído. Oye, Aarón, ¿cómo le parece lo que está haciendo este Moisés?
nos da unas leyes, nos dice que no nos casemos con extranjeros, que cuidadito nos vamos a casar con extranjeros. Y resulta que se casa con una mujer cusita. ¿Qué era una mujer cusita? La mujer cusita venía del Cus y era etíope. Los etíopes eran de la descendencia de Cus, de Canaán, de Cam. Y era, aparte de eso, de raza negra. A María no le gustaban ni las etíopes ni las de raza negra, pero a Moisés sí le gustaban las negritas. Perdón por si hay algún negrito aquí que de pronto pueda sentirse. Le gustaban. Qué pillo este Moisés. No sabemos si creo que no era la misma mujer Séfora, era otra mujer que se había conseguido. Y le dice, ¿cómo le parece? Qué cosa, ¿no? No estaba mintiendo, no estaba diciendo mentiras, ni estaba diciendo otra cosa que la verdad. Pero el Señor viene inmediatamente antes de que Aarón pueda pronunciar una palabra y le dice, ¿cómo no tienen ustedes cuidado de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo no tienen cuidado? Y era algo verdadero, estaba pasando, era cierto. La ley decía que no podían casarse con extranjeros. ¿Cómo era posible que Moisés que da, el cura predica, pero ¿no tienen ese dicho acá? El cura predica, pero no aplica. Así decimos en Colombia. El cura predica, pero no aplica. Estaba diciéndole eso a Aarón. Y Aarón solamente creo que hacía. Pero gracias a Dios que no pronunció una palabra, porque el Señor vino y lo paró y le dijo, ¿cómo no tienen cuidado ustedes de murmurar sobre mi siervo Moisés? ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo tantas dificultades en nuestra vida porque estamos murmurando los unos de los otros? El Señor nos está enseñando a nosotros que el pecado de la murmuración es un pecado muy fuerte, muy peligroso, porque hace que nosotros no podamos avanzar en nuestra vida. Nuestra vida diaria se ve truncada, se ve levantada por una cantidad de cosas, porque no podemos ir más allá por la murmuración. Creo que todos murmuramos. Y tenemos que trabajar muchísimo en la murmuración. Esta murmuración podría ser, si fuera en este momento, en este tiempo, diríamos, no, pero nadie ha murmurado. Lo único que hemos dicho es la verdad, porque es que a mí sí me gusta decir las cosas como son. ¿No lo dicen? A mí me gusta decir las cosas como son. No importa si estoy hiriendo o no estoy hiriendo a la gente. Pero el Señor nos dice, nuestro pueblo, el pueblo de Dios, no tiene que ser así. El pueblo de Dios tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios. Les decía, soy a veces muy polémico. La gente me dice, pero es que siempre estás diciendo lo contrario. Hace 8 días les decía algo. La gente dice que no hay iglesia perfecta. Y yo les decía, si hay iglesia perfecta. Esta es la iglesia perfecta. No por nosotros, sino que es que el Dios de la gloria está aquí en nosotros y Él es perfecto. Así que la iglesia es perfecta. El Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es perfecta. Nosotros somos los imperfectos. La iglesia es perfecta. La iglesia está en el cielo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos guardados con Cristo en Dios, escondidos en Él. Dice la palabra del Señor que el que tiene la simiente de Dios no peca, porque no puede pecar, aunque quisiera. Es complicado. ¿Cómo que no puedo pecar si estoy murmurando, si estoy diciendo, si soy un imperfecto, si estoy dañando a mis hermanos?
El Señor nos está enseñando para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y tenemos que estar trabajando continuamente en esto. Continuamente. La murmuración. Le dice el Señor a María: ¿cómo no tienes cuidado? Hablar de Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cuántos somos fieles al Señor en toda la casa? Quizás nosotros decimos: no, yo no puedo ser fiel en todo. Pero es que Cristo sí es fiel en todo. El Señor Jesús es fiel en todo. Él es fiel no solamente en la casa, sino en el cielo, en la iglesia, en la tierra, en todo. Él es fiel. ¿Y dónde habita Él? ¿Dónde habita Jesús? En mí, en ti, en cada uno de nosotros, en los cuales le hemos recibido. Le hemos recibido, anhelábamos tanto ser salvos. Y ahora podemos decir: soy salvo. Como decíamos ayer con los que estaban bajando a las aguas: eres salvo, ya puedes decirlo, soy salvo. Como el que se casa, ¿verdad? Cuando se casa, ¿qué dice? Lleva 40 años de casado. ¿Eres casado o no? Estado civil: casado. Llevaban 2 años casado y ahora llevan 30 años casado. Casados, somos casados. El Señor nos ha casado. Somos su novia. Estamos listos para las bodas del Cordero. Tenemos un amado, alguien que nos ama tanto, que nos busca, que nos corre, que está todo el tiempo. Vamos corriendo nosotros haciendo cosas locas y Él viene alrededor de nosotros para volvernos a Él. Encontraba un hermano el otro día y me decía: me alejé del Señor. Sí, te alejaste, pero el Señor no se ha alejado de ti. Está ahí, al lado tuyo. Todo el tiempo te ha estado cuidando, pero le he fallado. Sí, te has fallado. Pero Él está para levantarte y te está levantando. Y estaba el Señor levantando también a Aarón y estaba levantando a María. Pero dice: escupirá el Padre en su rostro y no se avergonzará. Para el Señor había sido una ofensa terrible, tremenda, que los hermanos mayores hablaran en contra de la autoridad que el Señor había puesto para el pueblo. Había puesto a Moisés como autoridad. A veces no nos gusta la autoridad que el Señor pone. El Señor ha puesto en medio de la congregación autoridades. Y seguramente que algunos no son tan aceptados. Es que justo tenía que poner a este de líder. ¿Por qué no pusieron al otro que era? Pero el Señor Él es el que escoge. Él es el que escoge al líder. No nosotros. Nosotros no los escogemos. Es el Señor el que los escoge y los pone. Y dice: ahora tienen que sujetarse a Él. No me gusta sujetarme mucho. Preferiría ser yo el que mandara. Pero el Señor dice: no quiero que seas tú. No quiso que fuera Aarón, aunque Moisés le rogó que mande a otro. Señor, manda a otro, yo no sé hablar. Señor, yo soy demasiado tímido. Yo no quiero, no puedo. A mí me cuesta. Y el Señor dijo: yo quiero que tú vayas. Le rogó tanto que mandó a Aarón para que le ayudara. Pero el Señor no quería que fuera Aarón, quería que fuera Moisés. Y dice que este hombre era muy manso, era manso. Algunos confunden a los mansos con mensos, pero no es eso lo que el Señor quiere que seamos. Mansos de corazón. Y el Señor le permitió a Moisés que fuera así. Y cuando le dice: ¿qué le pasa? Dice que le brota lepra a esta pobre mujer. A Aarón no le pasó nada, porque el Señor no permitió que le hablara.
Pero Miriam habló y dijo y le dio lepra. La lepra para esos tiempos, aunque ahora también es terrible, no sé si ustedes han visto un leproso, es doloroso ver a una persona. En Colombia, nosotros en Bogotá tenemos mucha gente, hay un pueblo que es de leprosos. Allá no van sino solamente leprosos y las familias de los leprosos. Y los misioneros que quieren ir a llevar algo a esta gente, y es difícil entrar allá. Ver a estas personas sufriendo, y es horrible. En el tiempo de la Biblia y en el tiempo que estaba viviendo Moisés y Aarón, era peor. Ellos primero tenían que taparse absolutamente todo y solamente le quedaban los ojos. Solamente podían quedar descubiertos los ojos para poder ver. Y la boca. El resto con unas vendas tapados. Y aparte de eso, tenían que estar separados en un lugar separado. Y como si fuera poco, tenían que tener una campanita, les daban una campanita para que fueran tocando y diciendo: soy inmundo, y todo el mundo se separaba de ellos. Imagínense lo que sería ser leproso en ese tiempo. Pero eso no era lo más grave. El Señor le pone lepra a ella y tienen que echarla. Dice: échenla fuera. ¿A dónde? Échenla fuera del campamento. 7 días. ¿Qué es lo que produce la lepra? ¿Qué es lo que la particularidad de esa enfermedad? Es la insensibilidad. La carne no tiene sensibilidad. O sea, ellos pueden meter la mano en la candela y no se queman. No se queman, sí, pero no la sienten. No sienten el calor, no sienten el frío, no sienten nada. Está la carne como muerta. Y lo que nos está hablando es que cuando nosotros murmuramos, cuando tenemos este pecado de la murmuración, inmediatamente se vuelve como lepra en nosotros. O sea, nos volvemos insensibles al dolor, a la angustia, a la necesidad de nuestro hermano. ¿Y qué hace cuando nosotros nos volvemos insensibles? Mire lo que dice. Dice: y estuvo 7 días y el pueblo no pudo continuar hasta que volvió Miriam al campamento. ¿Qué nos está diciendo? Cada vez que nosotros murmuramos y mantenemos un tiempo de murmuración y una vida de murmuración, no podemos avanzar. No solamente nos volvemos insensibles hasta a la necesidad de nuestro hermano, a la misma necesidad de nuestra familia o de nosotros mismos, sino que nos detenemos y no podemos avanzar. Y Dios lo que quiere es que tú avances. Recuerde lo que el Señor nos ha estado enseñando todo este tiempo, hablando de los vencedores. Somos vencedores, somos personas, hombres, mujeres, que el Señor nos ha dado un estilo superior de vida, un espíritu mucho más grande que el de los demás, porque el de los demás, el de la gente, el hombre natural, lo tiene dormido. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle, mostrarle a todo el mundo quiénes son los hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad. Lo hablábamos hace 15 días. La responsabilidad que cada uno de nosotros tiene delante del Señor. ¿Cuál es el reto que tú te has puesto? ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Estamos viviendo lo mismo que los demás? ¿Tenemos lo mismo que el que no conoce al Señor? ¿O somos diferentes? Dice de Daniel que Daniel y sus amigos eran 10 veces mejor que los mejores. 10 veces mejor que los mejores. No se encontró nadie mejor que ellos. ¿Qué dice de José?
Que gracias a José, de que el Señor utilizó a José, pudieron ser alimentados todo un pueblo. ¿Qué dice de los demás? ¿Qué dice de todos los que vemos en la palabra? ¿Qué dice de nosotros el Señor? Nosotros podemos verlos a ellos, pasaron dificultades, pasaron cosas difíciles, pero ¿quiénes somos nosotros ahora? Si tenemos al Espíritu Santo, somos mucho mayores que ellos, estamos más que ellos. Tenemos más oportunidad. Dice que ellos vieron todas las cosas desde lejos, de lejos, y las saludaron. Hicieron, si quisiéramos vivir esos tiempos que vive la iglesia de Jesucristo hoy en día, pero no pudieron. Pero nosotros estamos viviendo estos tiempos extraordinarios, estos tiempos gloriosos, que todos quisieron ver, pero no los pudieron ver, no lo pudieron vivir, sino ver de lejos. Así que tomemos nosotros responsabilidad y trabajemos en este pecado tan difícil, la murmuración. Tú no tienes por qué escuchar murmuración de nadie. Tus oídos no son una caneca de basura. Tus oídos no es una alcantarilla. Tus oídos son santos. Así que cuando alguien venga a hablar mal de cualquier hermano, y sobre todo de alguna autoridad, dile: mejor no me hables, mejor no digas nada, no sea que el Señor venga y venga lepra sobre ti. No la lepra física, pero peor es la lepra espiritual. Es peor, porque nosotros vivimos en el Espíritu, vivimos por fe. Caminemos con el Señor, caminemos en la santidad de nuestro Dios, porque dice el Señor que la santidad conviene a su casa. Tengo aquí algo escrito, dice: las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. La palabra del Señor dice que todos nosotros daremos cuenta de nuestras palabras. De todo lo que hablemos daremos cuenta al Señor. Si el Señor les llamó la atención a estos dos hermanos preciosos que eran de tan grande estima ante todo el pueblo, y que aparte de eso tenían autoridad sobre Moisés, imagínense lo que el Señor estará diciendo de nosotros cuando estamos hablando cosas terribles que a lo mejor ni siquiera nos consta. Ni siquiera pensamos que sean verdaderas. Las escuché aquí y se las estoy diciendo allá. Tengamos cuidado con eso. Dios nos ama demasiado. Dios nos quiere. Imagínense si estará tan enamorado de nosotros que dio su vida por nosotros. ¿Quién es capaz de dar la vida por alguien? Los hombres dan la vida por sus amadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Bueno, menos mal yo alguno diga amén, sí. O sea que pues me digan algo allá en la casa. Adán dio la vida por Eva. ¿Sí sabían eso? Adán dio la vida por Eva. Eva pecó y Adán dijo: me voy detrás de ella. Entrego mi vida también. ¿Qué voy a hacer si se la lleva el Señor y yo me quedo sin ella? No, dio la vida. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios, quien estaba en Moisés. Fíjense en esto.
Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron y hablaron de Dios, porque Dios estaba en Moisés. Cuando tú hablas de un hermano tuyo, está hablando de Dios. Si tú estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal de Jesucristo, que está en el hermano. Si alguien habla mal de mí, está hablando mal del Señor. Esto es grave. A veces nosotros pensamos, ¿cómo lo tomamos tan ligero? ¿Cómo decimos de alguien algo y martillamos y martillamos y martillamos y lo hundimos? Y no nos damos cuenta que estamos hablando del Señor Jesús. Estamos allá clavándolo en la cruz, clavándole los clavos, dándole. Es grave eso. Tenemos que trabajar en estas cosas porque de verdad que la ira del Señor se encendió contra ellos, contra Aarón y María. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. Dios mismo es la autoridad. Dice que no hay autoridad sino de Dios. Toda autoridad ha sido constituida por Dios. Toda. Guardémonos de ofender. Todo aquel que habla contra Moisés, habla contra el escogido de Dios. Jamás despreciemos el vaso escogido de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Creo que todos nosotros, y como les decía al principio, creo que soy el primero que tiene que tomar en cuenta esta enseñanza. Y estar bastante cuidadosos de hablar del uno o del otro. Todo lo que hablemos, daremos cuenta al Señor. Vamos a ir terminando y voy a pedirle por favor al grupo de alabanza si vamos